¿qué tal? Mi nombre es Cristian Carranza Bravo. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica actualmente en séptimo semestre. Primero te voy a saludar, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Tú eres Cristian Carranza Bravo, Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, estoy aquí para hacerte una entrevista de semblanza. Primero que nada, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Un poco cansado, pero pues aquí estamos, todavía terminando semestre, pero con todo, ¿no? Ok, ok. Eso me agrada bastante. ¿Cómo fue que tú, Cristian, decidiste convertirte en ingeniero? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de entrar a la facultad de ingeniería y no a la mejor a la de medicina? Porque, por ejemplo, antes te gustaba mucho la idea Claro, de ser médico. sí, claro. ¿Qué fue? Bueno, realmente es muy complicado esa decisión, porque uno cuando es chico a veces sabe lo que quiere. Sin embargo, yo siempre he estado, no sé, al pendiente, no, no al pendiente, sino yo siempre he querido saber qué es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces es una parte muy complicada, ya que, bueno, realmente yo en la preparatoria no sabía qué hacer de mi vida, solo sabía qué no hacer. Y una de esas cosas era pues, ir descartando diferentes carreras. Entonces, pues de todas las carreras que menos me disgustó fue ingeniería. Me puse a investigar qué era pues esa rama y qué diferente tipo de ingeniería había. Y de ahí volví a descartar. O sea, definitivamente ingeniería civil, ingeniería, no sé, mecánica o ese tipo de cosas no me llamaba tanto la atención. Me enfocaba más a la parte computacional y eléctrica. Sin embargo, un día hablando con mi primo, de nombre Fabricio, me comentó sobre la carrera de ingeniería mecatrónica, en donde tenía todos estos conceptos que a mí me gustaban, tanto de electrónica como de computación. La cuestión está en que no me decidía del todo, hasta que al final investigué lo que era la carrera y todo lo que hacían y me llamó la atención. Vaya, el plan de estudios de esa carrera es un poco más complicado que en otras carreras debido a que es una carrera de ingreso indirecto. ¿Cómo fue el proceso para entrar a la carrera? Yo me imagino que fue bastante complicado porque primero que nada no sabías del todo si te iban a dar el cupo o no y qué ibas a hacer, ¿no? ¿Qué iba a ser tu segundo plan o qué iba a ser lo que no iba a suceder en cuanto a tu vida, ¿no? Finalmente era tu proyecto de vida y tú tenías que saber hacia dónde te dirigías. ¿Qué pensabas respecto a eso? Bueno, o sea, y al principio, cuando yo estaba en el CCH, yo siempre me enfoqué en un buen promedio para escoger la carrera que a mí se me antojara. La cuestión era que me habían dicho que ingeniería mecatrónica era de las ingenierías más demandadas, por lo tanto un promedio muy alto. Sin embargo, el último año me lo cambiaron, como dices tú, a una carrera de ingreso indirecto. Esto a mí me pegó mucho, ya que todo el esfuerzo que había hecho en el bachillerato, pues sí fue realmente un poco despreciado. Y tener que volver a competir con tantas personas ya en la carrera es complicado. Para que tú puedas ingresar hoy en día en mecatrónica, tienes que entrar a la universidad, no reprobar tu primer año y después hacer tu cambio a la carrera con un promedio arriba de 8.5. Entonces sí es bastante demandante la, la carrera, pero no sé, yo siento que hay carreras un poco más complicadas. Tenemos, como tal, mecatrónica, son tres ingenierías, como es ingeniería eléctrica, electrónica, computación y mecánica. Vemos un poquito de todo, pero no profundizamos. En cambio, en una ingeniería mecánica profundizas mucho y tiende a, tiende a tener un plan más completo. Hablemos un poco de ti entonces. ¿Cuál crees que sea tu misión como ingeniero mecatrónico cuando te gradúes? Yo sé que actualmente todavía no te gradúas, pero ya estás como en proyectos y ya estás enfocándote un poco hacia la vida profesional. ¿Tú cuál crees que sea tu meta en la vida o la meta o el enfoque que tenga tu carrera para la sociedad? Ahorita, ¿qué crees que sea con lo que tú vas a contribuir y qué te gustaría hacer más adelante? Todavía contribuir algo a la sociedad lo he estado pensando mucho. México es un país bastante
rico. En lo que respecta a la ingeniería, somos un país potencial. Sin embargo, nos categorizan más bien por ser un país manufacturero. Esto está muy bien, somos el país número 1 y actualmente, vaya, la industria automotriz es generalmente el top de los que están llevando diferentes ingenierías. Aquí la cuestión es que a mí me gustaría darle otro tipo de enfoque, no tanto manufacturero, no ser de los mejores ni llegar a una empresa a trabajar en la etapa de manufactura. Me gustaría más la etapa de diseño. O sea, también los mexicanos podemos diseñar, también los mexicanos podemos crear nuestros propios diseños y que extranjeros lleguen a comprar nuestros productos. Eso estaría perfecto, la verdad. Eso es lo que yo aspiro, o sea, crear un diseño propio comercializado en diferentes países y que sea una marca mexicana, digamos, crear tu propio diseño mexicano y que sea distribuido, ¿no? Claro, y posteriormente a lo mejor una empresa y darle trabajo a la gente. Ok. Hablemos un poco de ti. Bueno, tu familia siempre ha sido como enfocada a que te vaya bien en la escuela para que puedas tomar decisiones a futuro que no tengan que ver con el promedio, que no tengan que ver con dificultades académicas, sino más bien con lo que tú quieres, ¿no? Siempre pensando en ti. Tu familia te inculcó mucho el bagaje cultural y teórico suficiente para entrar a una buena primaria, una buena secundaria, una buena preparatoria y después una buena universidad. ¿Cómo sientes que eso repercute en tu vida? Claro, o sea, la familia es una parte muy importante. Sin el apoyo de mi familia yo creo que no llegaría a lo que soy ahora. Llegar a la universidad no solo es mis méritos, también son los méritos de mi madre y de mi padre. Mi padre, que me da la libertad de estar todo el día en la escuela, me dio educación y me dio los ingresos necesarios para poder yo desarrollarme como estudiante. Y mi madre, por desde pequeño dedicarme mucho tiempo en darme ejercicios, darme asesorías, hacer mis tareas junto conmigo, claro. Enseñarme, porque no sirve de nada si tú estás en una buena escuela si no tienes una educación plena en casa. Si no tienes el apoyo familiar, sí es un poco más complicado. Entonces, mi familia me ha apoyado muchísimo y sin ellos no hubiera podido llegar. Háblame de tu infancia. ¿Cómo fue todo este proceso teórico? ¿Llevaste clases extracurriculares o estuviste simplemente en la primaria y con el apoyo de tus padres aquí en casa? ¿O cómo fue que te formaste para decidir después primero tener una excelencia académica y después entrar a una de las facultades más peleadas de México? Realmente es de las más top que tenemos aquí en México. Me parece que es la más top en ingeniería a lo que va del presente año, y creo que es un gran orgullo pertenecer, ¿no? a la carrera más demandada y aparte a la universidad y a la facultad más demandada de la misma. Entonces es una gran responsabilidad, muy pesado, me imagino, pero ¿cómo fue esta formación desde la infancia? Bueno, desde la infancia mi madre siempre estuvo detrás de mí, como te lo había comentado, pero desde pequeño a mí me interesaba mucho la lectura, los libros, y me gustaba mucho aprender. O sea, yo traía algo desde pequeño que no termino de explicar, en donde a veces quedó esa parte, en que yo llegaba y desde pequeño pedía de Navidad libros y yo me ponía a leer, a repasar. O sea, yo a los 3 años ya sabía el abecedario, ya sabía una que otra suma, y a los 4 años yo ya andaba leyendo. Entonces, yo creo que para promedio yo era de los más destacados, pero te repito, esto fue gracias a mi madre, ya que mi madre nunca me dejó solo. Si yo le decía, vamos a leer, o ayúdame con esto, siempre estaba ahí presente. Esa es la etapa, digamos, de preescolar. En la primaria esto cambió, ya que en la primaria mi madre me seguía apoyando. Sin embargo, ya tenía más interacción con niños, más sociabilidad con otros compañeros.
Entonces ahí conocí a dos de mis grandes amigos y me empezaron a interesar otro tipo de cosas. O sea, empecé a cambiar de enfoque. Mi enfoque, me empezaron a gustar más los videojuegos, me empezó más a gustar jugar, ir a deportes. Entonces mi vida de la primaria se resume en que yo tenía aquí a mis amigos casi todo el día, y esa parte social también, estar interactuando siempre con tus amigos, pues es muy importante. ¿Crees que cambió tu forma de ver la realidad? El estar con tus amigos en casa, el tener también las clases extracurriculares, o sea, más de lo que solamente veías en la primaria, para más adelante decidir cambiarte a una preparatoria abierta como lo es el CCH, abierta en el sentido de las materias y en el sentido de la libertad que te da, comparado incluso con otras de la UNAM. Por ejemplo, yo fui a la preparatoria número 8 y es muy diferente, es como otra secundaria más, y comparado con el CCH, con la libertad que te da, pues claro, hay que tener ese bagaje autodidacta que tú claramente tienes, ¿no? Claro, sí, o sea, eso sí me afectó en cierta medida, ya que no era una persona muy sociable, siempre me costó estar interactuando con las personas. Y esa parte en la que mi madre llegaba y sí era un sacrificio llegar con toda la bola de mis amigos aquí en la casa, casi estaban todo el día y era casi diario. Sí, eso sí me ayudó también a socializar muchísimo. La parte de la secundaria pues ya fue un poco más diferente. Mi madre dejó de apoyarme, ya me dijo: a partir de aquí tú ya estás solo, ya sabrás lo que quieres hacer. Pero como yo seguía con una mentalidad de tal vez seguir siendo el mejor, o sea, de ir destacando, fue lo que me impulsó a seguir con el promedio. Esto, digamos, ya no me empezó a gustar tanto, porque ya tenía la parte social y ya tenía la parte de interacción, bueno, la parte académica. Esto, vaya, pues me hizo decidir un CCH porque la secundaria es un poco aprisionante y sofocadora. Me hizo sentir como que estaba en la prisión. Después de yo estar en la primaria con muchas formas de jugar, salir, pues tener mucho tiempo libre, y a la secundaria llegar y nada más ir a clases y luego irte a tu casa, no me gustó. Investigué cómo eran las diferentes escuelas y noté que la prepa, pues sí, no me vas a dejar mentir, casi no es un ambiente en donde puedas estar haciendo lo que quieras. Sigues teniendo como que esa restricción de que tienes que seguir entrando a tus clases. Claro, sigue habiendo prefectos como los típicos de secundaria que te persiguen por no entrar a tus clases, mientras que en CCH a nadie le importa si sales, entras o ni siquiera si eres de la institución, ¿no? Exactamente. Y como te digo, en la secundaria ya me habían dejado a mí ya ser libre. Entonces yo ya decidía qué hacer. Claro, claro. Entonces, qué mejor poder tener esa libertad y decidir a qué hora quiero entrar o a qué hora quiero no entrar a las clases. Eso fue lo que más me pegó. Ok, y cuando entraste al CCH hiciste nuevos amigos, hiciste nuevas relaciones sociales, hiciste muchas cosas. De todo lo que hiciste en CCH, ¿tú qué crees que haya sido lo que mejor te haya cambiado la realidad de nuevo para que tú decidieras más adelante ser parte de la universidad, ser parte de la facultad de ingeniería y ser parte de la carrera en la que estás? Bueno, es una etapa difícil. Ajá. O sea, tú muy bien me conoces. Yo quería ser doctor desde pequeño. Sin embargo, los diferentes cambios en mi vida me decidieron orientar hacia otra carrera. Y es una etapa complicada porque no sabes qué es lo que quieres. Ya te dicen, tienes que ir pensando en una carrera, tienes que ir pensando en qué es lo que te gusta, cuando a esa edad apenas y decides qué es la chica que te gusta. Entonces, decidir a qué te vas a dedicar toda la vida es una parte complicada. Claro, es un golpe muy fuerte y me imagino que a lo mejor tomaste la inspiración de alguna persona que tú conocías,
Platícame de esa persona antes de decirme quién es. ¿Qué fue lo que te orilló a llevar como la decisión ya a tu plan de vida propio, ¿no? O sea, yo siempre fui unido a a la parte familiar de mi mamá y de mi papá. Ajá. Sin embargo, la parte familiar de mi papá siempre han sido personas con carreras de tipo social. Uh-huh. O sea, han sido músicos, han sido abogados, han sido de relaciones internacionales. Sin embargo, no es algo con lo que a mí me llamara mucho la atención. De la parte de mi familia, de mi mamá, ha habido más la parte matemática, la parte de ingenieros, la parte de arquitectos e inclusive albañiles, que entra también un poco la parte matemática. Yo siempre admiré a una persona que estuvo muy cerca de mí, siempre quise ser como ella y yo seguía sus pasos. Yo veía en lo que él fallaba y yo quería ser mejor. Quería seguirlo. Esto tal vez me orilló a llegar a la carrera de ingeniería, ya que él hoy en día es ingeniero. Y supongo que eso también me debió de haber afectado un poco en la decisión que tomé. Ok, ¿de quién estamos hablando? Es mi primo Fabricio. Él siempre estuvo ahí todo el día para apoyarme. Cualquier duda que yo tenía, cualquier problema, siempre estaba ahí. Yo veía como él era una persona fuerte, firme, que no le tenía miedo a nada y pues, vaya, yo quería seguir sus pasos. Son los valores que tú tomas de tu primo, ¿no? Como la constancia, como la fortaleza de siempre ser inquebrantable ante los problemas y como tú querer hacer tu propio, por eso lo que tú me dices, ¿no? De hacer tu propio diseño, como de tener tu orgullo bien en alto, pero con argumentos, ¿no? Con tu propio trabajo detrás de ello, con las ideas que vas generando para generar una mejor calidad de vida para otras personas, incluso como me comentabas, creo que es algo bastante aplaudible de ti, lo que me lleva a pensar entonces, bueno, formularte esta pregunta. ¿Qué consideras que Cristian Carranza Bravo tiene como valor fundamental para llevar a cabo sus proyectos? La constancia. La constancia. Realmente la constancia es un factor muy importante, ya que podrás ser muy bueno en lo que quieras, podrás tener las mejores ideas, pero si no eres constante, no te va a llevar a nada. Terminas divagando, terminas abandonando las ideas y te terminan aburriendo. En cambio, cuando tienes constancia, aunque no eres bueno en algo, terminas siendo bueno después de tanta perseverancia que tienes. Ok, platícame un poco de lo que haces en las materias de tu carrera. ¿Qué materias llevas? ¿Cuáles se te dificultan más? ¿Cuáles menos? Y vaya, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Bueno, inicialmente cuando yo entré a la carrera, te dan las materias de ciencias básicas. Estas materias son materias como de enseñanza. Te vuelven a enseñar todo lo que no aprendiste ni en preparatoria ni en la secundaria. Te vuelven a enseñar a lo que es derivar, álgebra, las bases que sientan a un buen ingeniero. Estos son los 2 primeros años. Cuando tú entras a tu tercer año, ya empiezas a enfocarte más a las carreras que son afines a tu especialidad. En este caso, llevo materias tanto de electrónica, de computación, y también de mecánica. De hecho, ingeniería mecatrónica es más afín a ingeniería mecánica, con un poquito de ingeniería eléctrica. Somos como que ingenieros mecánicos, pero no del todo. Tenemos un poquito de cada cosa. Por eso a veces nos critican mucho en las facultades porque nos dicen que no están definidos, digamos. Estamos definidos y tenemos un poquito de todo. Entonces, mi hoy en día en las materias llevo 3 materias de mecánica que se considera como mecanismos, diseño de elementos de máquina y robótica. La parte de eléctrica electrónica llevo circuitos eléctricos, diseño de amplificadores y sistemas electrónicos lineales. En la parte de computación llevo la materia llamada programación orientada a objetos y
Temas selectos de programación. Ok. ¿Y cuáles de estas te gustan más y por qué? En la parte que es ingeniería mecatrónica somos más distantes, empezamos a dividirnos a nuestros gustos. En mi persona yo soy más eléctrico electrónico, me gusta mucho la electrónica. Me gusta cómo se comportan los circuitos eléctricos, cómo se comporta la electricidad y sobre todo la parte de control. Controlar las cosas es uno de los parámetros que más me interesa. Me gusta ver cómo en las industrias puedes controlar todos los procesos desde una cabina, pues solo presionando un botón. Depende la producción de tu fábrica de ese control. Okay, ok. ¿Y las que menos te gustan cuáles son? Definitivamente un poco mecánica no es de mis fuertes. La entiendo, pero no es de mis fuertes. Y las sociales, bueno, sé que son importantes, pero no me terminan de llenar. O sea, nos las dan como unas materias más obligatorias que con gusto de meterlas. Entonces nosotros mismos nos vamos creando como que no importa, pero es una parte importante en el ámbito tanto laboral como en el ámbito, vaya, social, en nuestra comunidad. No siempre en nuestra carrera van a ser números, ni análisis, ni circuitos. Siempre vamos a tener que interaccionar con la humanidad. Al final del día, un ingeniero lo que busca es ayudar a la sociedad. No te puedes deslindar de eso. Hablando de estas debilidades, hablaste de la sociedad, me pareció interesante. ¿Tú cuál crees que sea tu debilidad como ingeniero para la vida profesional? Para la vida profesional, ser un buen ingeniero, yo creo que es con la interacción un poco más humana. Los ingenieros tendemos a ser un poco más fríos por el hecho de que no estamos tan relacionados, no salimos mucho a la vida, no interaccionamos mucho con las personas y eso es una parte que se ha estado perdiendo mucho. Entonces, adaptarse a tal vez otra forma de vida o otra comunidad, intentarle cambiar la vida a otra comunidad a veces es complicado. La ingeniería llega con mucha tecnología, pero si la sociedad no la acepta, entonces, ¿qué estás haciendo tú como ingeniero? Si la sociedad no quiere un cambio, no les puedes meter el cambio de manera obligatoria. Okay. Entonces, esa es la parte en la que yo siento que tendría la debilidad, interaccionar más con las personas para hacerles entender que es un cambio bueno y que lo acepten. ¿Te consideras cerrado de mente entonces? Un poco. Okay. ¿Qué piensas con respecto de las noticias que se han escuchado últimamente de los migrantes, por ejemplo, de Honduras para acá, para México, del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue electo, o de temas de la sociedad como Donald Trump o el Brexit? ¿Qué opinas de todos estos temas que claramente hacen un sesgo en la sociedad? Hay quien está a favor, quien está en contra y quien hace memes. ¿Tú en qué bando te consideras? Mira, yo en la banda me gustaría ser el de los memes, pero ya siendo un poco más objetivos, sin causar, digamos, algún conflicto. Todos estos conceptos o todas estas noticias que han estado pasando últimamente, con Donald Trump yo siento que es una persona que tiene toda la visión americana de ser el presidente más poderoso del mundo, cuando hoy en día eso ya no cuenta. Ya las guerras pasaron, ya someter a un país con algún avance tecnológico como es las bombas nucleares ya no funciona. Hoy en día quien no progresa tecnológicamente ayudando a la sociedad, como por ejemplo China ha destacado por su nuevo teléfono Huawei, que está tirando iPhone, realmente lo está tirando porque es un teléfono barato y vaya, o sea, le está quitando mucha productividad a Estados Unidos. Entonces siento que está perdiendo mucho ese enfoque y quiere regresar a un enfoque en donde le tengan que tener miedo a Estados Unidos, cuando eso ya pasó a la historia. Y en lo que respecta a nuestro país, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Nuestro país es un poco complicado.
intentar remediar los errores del pasado es complicado. No, no puedes cambiar una sociedad de la noche a la mañana. Ya una sociedad tiene una costumbre. Y nuestra costumbre, desgraciadamente, es que los políticos tienden a robar. Y lo que intenta hacer Andrés Manuel López Obrador no es malo, pero siento que no le está dando el enfoque que debería. Que debería, ¿no? Porque, vaya, tiene muy buenas propuestas, se nota que quiere ayudar a la sociedad, se preocupa por ella, pero no puedes cambiarla de una noche para otra. Dado los cambios que, no sé, realmente habrás enterado, cayó la bolsa. Entonces, por ese tipo de enfoques es que a veces me preocupa mucho la situación cuando él tome la presidencia. Realmente no sabría decirte. Ok. Con respecto a lo del aeropuerto, ¿qué opinas? En el aeropuerto yo siento que se están haciendo muchas bolas. Muchos dicen que es bueno el aeropuerto, otros dicen que es malo, que los cimientos en donde están es bueno, que los cimientos donde están es malo. Y realmente solo son excusas. O sea, ya al menos estuvimos analizando en una clase cómo es el plan del aeropuerto. Y es una estructura tal vez no la mejor que podríamos tener. Pero vaya, hacen aeropuertos en medio del mar. O sea, otros países pueden hacer eso y nosotros nada más no lo hacemos porque no queremos. Tenemos la ingeniería. Entonces yo siento que nada más son excusas, son problemas más políticos que problemas ingenierillos, en donde a quién van a beneficiar, a quiénes van a perjudicar. Realmente el aeropuerto va a beneficiar más a los empresarios que al mismo pueblo. Y yo creo que eso es lo que está causando pues bastante conflicto. Más que nada con Andrés Manuel, que él le tira más al pueblo y eso está bastante bien, pero el hacerle preguntas a veces al pueblo de un tema que no tiene ni la menor idea, siento que no es una buena estrategia. Se sometió a una votación en el aeropuerto si se hacía o no, a personas que simplemente no saben del tema. Les preguntas al pueblo si quieren un cambio y te van a decir que no, que están bien, porque a la humanidad le gusta el estado de confort, no les gusta un cambio. Y al tener una votación nada más porque no sabes qué decidir, siento que no es el enfoque que debería. El aeropuerto me parecía una idea bastante razonable. Sí, entiendo que también habría que tener en cuenta diferentes factores, cuánto se iba a gastar, pero vaya, o sea, se gastan inclusive 3 millones o más en una tubería que no funciona que en un aeropuerto, ¿no? O sea, Claro. entra ahí como que el conflicto. ¿Crees que el conflicto entonces con estas noticias de temas de ingeniería, precisamente qué bueno que rescataste también la noticia de la CAE invertida del Cutzamala, crees que más allá de que no haya ingeniería en nuestro país, el problema más bien es político y saber más bien a quién está beneficiando esta cantidad de dinero, a qué empresas o a qué personas directamente, y no al bien de la sociedad en general, como en teoría debería de ser? Claro, como yo te digo, la ingeniería aquí en México es muy buena y tenemos ingenio. Realmente tenemos el potencial para crear cosas. Sin embargo, muchas veces nos limitan los gobiernos porque podemos llegar a afectar a la economía o podemos llegar a afectar a la sociedad. Y no nos podemos deslindar la ingeniería de esos dos factores tan importantes. Muy bien. Ahora vamos a pasar con las preguntas a futuro. Bueno, no. Antes de eso, te voy a preguntar algunas cuestiones de tu carrera. Tú estás actualmente en un proyecto de Fórmula 1, eres uno de los capitanes de tu escuadrón y estás diseñando carros durante todo un año para mandarlos a competir a otros países incluso. ¿Nos podrías platicar acerca de este proyecto, en qué consiste y qué es lo que haces tú? Bueno, como tal no soy capitán, o sea, hay una jerarquía. Existe el capitán general, que es el que da la cara y administra todo el dinero. Él es el top, el máximo.
Después vienen los capitanes de diseño. Los capitanes de diseño se encargan de verificar que el coche cumpla con todas las normas y efectivamente el diseño al que está hecho el coche vaya con el mejor potencial. Después vienen los capitanes de brigadas. Los capitanes de brigadas se encargan de la manufactura del coche, que quede con una calidad, o sea, que pase por un proceso de calidad y no tenga errores de construcción. Y por último, bueno, después vienen los líderes de sistema, en donde estamos subdivididos en cada parte del coche, ya que cada grupo tiene una sección importante que cumplir en el coche. Y por último vienen los reclutas o vienen los chavis, como los denominamos. Estos vienen a aprender y posteriormente ir subiendo y subiendo y subiendo. Yo llevo un año ya en Fórmula SAE y pasé de chavis a ser líder de sistema, pero también pasé a ser capitán de diseño, de manufactura. Actualmente todavía tengo un capitán de diseño. Y pues sí, es un proyecto muy bonito donde podemos diseñar. Es una de las pocas posibilidades que tenemos nosotros como estudiantes de decir nuestro diseño va a ganar por estas circunstancias. Todo lo manufacturamos y todo lo hacemos. Hacemos una plataforma en CAD para verificar que nuestro coche va a cumplir con las normas, ver de qué material va a estar construido y las dimensiones. Por otro lado, cada año nos encargamos de construir un coche para llevarlo a competir a Lincoln con el objetivo de ganar, siempre con ese objetivo. Y pues no sé, ¿qué más te gustaría saber? Me gustaría saber acerca de las competencias, cómo son, cuánto tiempo de preparación requieres para tu carro, cómo lo envían, quién lo maneja y qué bagaje teórico le dan a la persona que lo va a manejar, porque me imagino que no es solamente encenderlo y ganar una carrera, ¿no? A lo metero, sino hay una planeación detrás de todo esto y un proceso que debe de ser riguroso, porque si no incluso hasta andas matando a tu piloto, ¿no? Claro. O sea, realmente el coche lo mandamos a competir a Lincoln. Lo llevamos en coche, o sea, el coche traslada otro coche. Nos pasamos todo México hasta Río Bravo y de ahí nos vamos hasta Nebraska. Son 3 días de camino aproximadamente y es una semana de competencia. La competencia viene en todas las universidades del mundo. Viene Japón, viene Alemania, obviamente Estados Unidos está incluido y una que otra universidad de Italia. Sin embargo, Italia tiene su propia competencia Fórmula SAE más rigurosa, llamada Fórmula Studio, en donde pues sí, nos destrozan en lo que es diseño. Ahora, lo que lleva el piloto, no todos pueden ser pilotos. Realmente en la escudería es quien más se haya esmerado y comprometido al proyecto merece ser piloto. Y obviamente tiene que cumplir ciertos parámetros como la altura, el peso y que no tenga un desorden mental. Porque al final del día estaba manejando un coche que nosotros estamos construyendo. Entonces tiene un riesgo. También tiene que estar entrenado para en todo momento repetir su vuelta y hacer exactamente lo mismo que hizo en cada iteración. ¿Esto de qué nos sirve? Yo al menos estoy en el sistema de controlador y seguridad. Me dedico también a la parte de telemetría y necesito analizar cada una de las variables que se comportan en el coche. Como sabrás, en el mundo todo es una variable y entre más lo puedes acercar a una constante es muchísimo mejor. En el comportamiento dinámico del coche hay muchísimas variables, pero la única variable que no sabes cómo se puede comportar es el piloto. Si puede hacer que el piloto sea lo más linealmente posible o más constante posible, esto nos ayuda mucho al análisis del comportamiento del coche. Sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro coche y en todo momento sabemos si el coche va a fallar o no.
realmente hacemos mucho censado, un censado en donde vemos diferentes variables físicas y comprobamos con lo que nos dice la teoría, con lo que nos está dando los resultados experimentalmente. Obviamente vamos a tener errores, pero partiendo de los resultados experimentales podemos definir si el diseño va a cumplir o no. Esto se ha estado trabajando muchísimo, lleva 10 años de escudería y apenas estamos empezando esa parte de validación de datos. Y esto es un gran paso al menos para las siguientes competencias, ya que los jueces siempre nos dicen que el diseño está muy bien, tenemos buenas bases, tenemos visión de lo que estamos haciendo, pero no tenemos pruebas. Y al no tener pruebas nos dicen, lo siento, muchachos, no pueden avanzar más. Entonces es una parte importante tener ese aspecto. Ahora también la competencia, como te digo, dura 5 días en donde el coche se pone a prueba. Y no solo se trata del coche, también se trata del grupo de ingenieros a los cuales están enfocados. Por si no lo sabías, Fórmula SA es un grupo interdisciplinario en donde no solo participan ingenieros, también claro, hay diseño industrial, ingenierías, físicos. Me parece que hay de muchas carreras a lo largo de la misma universidad e incluso de otras, ¿no? Por supuesto, o sea, llegamos a tener inclusive administradores, contadores y uno que otro diseño, bueno, de comunicación. Esto lo hacemos porque uno como ingeniero no puede cubrir todo. Claro. Para eso se hicieron diferentes carreras, para que todos puedan especializarse en un área y ser expertos en su materia. Nosotros somos expertos en diseño, pero no somos expertos en costos, no somos expertos en comprar al cliente. Entonces necesitamos de las habilidades de otras carreras para que este proyecto ya no solo sea destacar a la facultad, sino destacar a toda la universidad. El proceso de competencia es un paso bastante amplio, en donde primero llegas a la competencia, te inscribes y de ahí tienes un día para pasar Tech Inspection. Es una modalidad en donde verifican 5 jueces el funcionamiento de tu coche. Cumplan las normas que establece un reglamento en donde nos dicen qué tiene que cumplir el coche, especialmente por la seguridad del piloto. Si no cumple el Tech Inspection, no puede correr el coche. Una vez que pasamos Tech Inspection, nos verifican los frenos y nos verifican que todo esté en norma. O sea, la parte estática se queda cumplida y después pasamos a la parte dinámica. Una vez que pasa Tech Inspection, llega la parte de la competencia más rigurosa, que es Autocross, Acceleration, Endurance y Skid Pad. Estas son diferentes pruebas en donde se somete dinámicamente al coche. Se hace validar que el coche funciona y al final se pone una carrera. O sea, ya tu último día llegas y compites con todas las universidades del mundo. La cuestión no es una carrera como tipo Fórmula 1, que el objetivo es quedar en primer lugar, sino ver el rendimiento de tu coche, verificar que haces los mejores tiempos y a partir de ahí los jueces te van a evaluar. Eso es por la parte del coche. Ahora viene la parte ingeniería y la parte de diseño. En un día de esa competencia nos citan a todo el equipo para defender nuestro diseño. Diferentes jueces especializados en la industria automotriz nos empiezan a criticar nuestro diseño, a cuestionarnos por qué se hacen las cosas. Una vez que pasamos ese filtro, viene la última prueba, que es algo llamado Cost Report o reporte de costos, en donde francamente los ingenieros no somos muy buenos en ese sentido, pero tenemos que llenar como una bitácora de por qué nuestro coche resultó así de caro y si lo tuviéramos que vender, en cuánto saldría. Realmente gana el que tenga el mejor reporte de costos en sentido de el menor costo, creatividad y uso de material.
Y ya por último, viene lo que es un design o un business presentation, como se conoce en diferentes modalidades. Ahí 2 jueces nos van a evaluar y tenemos nosotros que venderles el coche. Tenemos que hacerles o convencerlos de que nuestro coche es el mejor y que se puede ir a una línea de producción sin ninguna bronca. Eso es lo que se trata Fórmula SAE, en donde abarca todas las áreas de la ingeniería. O sea, no solo somos diseñadores, también tenemos que verificar nuestro trabajo y por supuesto comprar. Excelente. ¿Consideras que estar en este proyecto te cambia la perspectiva de tu carrera como para dedicarte a tu proyecto de vida, o lo de hacer un proyecto que ayude a la sociedad de manera en la que tú hagas tu propia empresa fue algo que vino antes incluso de estar ahí en eso? Realmente el proyecto te cambia la vida. Yo llevaba una vida muy ornamental, en donde mi único objetivo era estudiar. Hoy en día, vaya, mi familia ya no me conoce, mis amigos apenas puedo hablar con ellos, porque me la vivo en la facultad. Y esto se debe al proyecto. Todos los que estamos ahí tenemos un común, que es sacar un coche. Pero más que sacar un coche, es hacer un coche con tus amigos. Y esto es muy bueno, porque te cambia tu perspectiva de solo ir a la escuela, tomar tus materias. Te das cuenta que el mundo es muchísimo más grande a temprana edad, ya que uno cuando está en la universidad piensa que si eres el mejor en la escuela vas a conseguir un buen trabajo, por supuesto, y vas a conseguir las mejores, o sea, que te van a llegar las empresas, cuando esto no es cierto. Realmente tú sales de la escuela sin saber nada, y este proyecto te enseña muchísimo de la vida. Te enseña que aunque tú tengas un buen diseño, si no sabes un idioma, estás afuera. Si tienes mucho conocimiento pero no puedes integrarte al equipo, estás fuera. Si tu diseño falla y te encargas solamente de tus cosas pero no te interactúas con otros sistemas, va a haber error. Entonces te enseña más la parte laboral, y claro que esto me cambió la vida. O sea, mi perspectiva de diseñador entró en el momento en el que, bueno, no sé si te has enterado, no solo Fórmula SAE en la UNAM, conocido como UNAM Motorsports, hace coches de combustión interna, sino también hace coches eléctricos. Entonces, la parte de un coche eléctrico fue lo que me llamó la atención. En mi primer año yo diseñé todo el sistema de control de ese coche. Mi objetivo era que el piloto tuviera la mejor seguridad en dado caso de que hubiera algún problema. ¿Qué sucedió? Que esto fue un gran paso para mí, dado que terminé de pensar en, no sé, llegar a trabajar en una buena empresa, a querer diseñar tal vez mi propio controlador o tal vez un propio diseño. Entonces sí, realmente te afecta mucho, pero te afecta para bien. Uno de los consejos que yo les diría a esta generación es que estudien lo que les gusta, ya que cuando estudias lo que más te apasiona, entonces no es un trabajo al final del día, y lo harás con el mejor empeño y con las mejores ganas posibles.